Nunca imaginé que a mis 73 años todavía me temblarían las manos al recordar aquellas noches. Pero hay heridas que no entienden de tiempo, que no sanan con los años, sino con la verdad. Y hoy, por primera vez, quiero contar la mía. No lo hago por mí, sino por todas las niñas que aún callan detrás de una puerta cerrada, creyendo que nadie las escucha. Me llamo Genidia Rodríguez, aunque en el barrio muchos me dicen Doña Gine. Nací en Aguascalientes, pero llevo décadas viviendo en la Ciudad de México, en un pequeño departamento cerca de Chapultepec. Desde mi ventana veo los árboles moverse con el viento y pienso que, de alguna forma, cada hoja que cae me recuerda lo que alguna vez tuve que soltar para sobrevivir. Hoy mi vida es tranquila. Me levanto temprano, preparo café bien cargado, de ese que perfuma toda la casa, y mientras el vapor sube, me gusta sentarme a bordar. Mi esposo, Everaldo, siempre dice que tengo paciencia de santo. Pero él no sabe que fue el dolor quien me enseñó a tenerla, que cada puntada que doy es una forma de poner orden donde antes solo hubo caos. La gente suele decir que los viejos dormimos poco, pero yo creo que simplemente aprovechamos más el silencio. En ese silencio escucho los ecos del pasado, como si cada gota del grifo del baño aún cayera sobre la niña que fui. Hay noches en que cierro los ojos y todavía siento el frío del agua resbalando por mi espalda, junto con el miedo que nunca pedí cargar. Durante años pensé que si me quedaba callada, todo desaparecería. Que el silencio me protegería. Pero el silencio, cuando se vuelve costumbre, se convierte en una cárcel invisible. Y yo viví muchos años encerrada ahí, escondiendo un secreto que me rompía por dentro cada vez que alguien pronunciaba la palabra familia. No me gusta causar lástima, ni busco compasión. Lo que busco es liberar la voz de esa niña que un día perdió el derecho a ser escuchada. Por eso, si estás viendo este video, te pido que me acompañes hasta el final. No será una historia fácil de oír, pero te prometo que cada palabra que diré tiene un propósito, que nunca más una niña tenga que bañarse con miedo. No es un cuento inventado, ni una exageración. Es mi verdad. Y si hoy puedo contarlo sin que mi voz se quiebre tanto, es porque aprendí que sobrevivir no es solo seguir respirando, sino atreverse a recordar sin perder la fe. Así que, si estás preparado para escuchar, te invito a entrar conmigo a ese pasado que durante años quise olvidar. A ese baño donde el agua se volvió hielo y donde una promesa oscura marcó mi destino. Porque esta historia, aunque nació del dolor, también habla de fuerza, justicia y renacimiento. Hoy amanecí antes que el sol, como casi todos los días. El reloj marcaba las 5:30 y ya podía oír el murmullo distante de la ciudad despertando. Encendí la cafetera y ese primer aroma me abrazó como un viejo amigo. El vapor se elevaba lento, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Es curioso cómo los olores se vuelven anclas de la memoria. Para mí, el café fuerte siempre huele a refugio. Mientras lo servía en mi taza favorita, la de flores azules, sentí el peso suave de los años sobre mis hombros. Me gusta empezar el día en silencio. Everaldo, mi compañero de vida, aún duerme en el cuarto. Tiene ese sueño pesado de los hombres que trabajaron toda la vida con las manos. Lo miro y agradezco a Dios que, después de tanta oscuridad, la vida me haya permitido compartir mis mañanas con alguien bueno. A veces le preparo chilaquiles con cebolla morada y crema, y aunque diga que no tiene hambre, termina comiéndoselos todos. Es un hombre simple, pero con una bondad que se nota hasta en la forma en que me alcanza el azúcar. Después del desayuno, suelo sentarme en la sala, junto a la ventana que da al parque. Allí bordo, leo, o simplemente observo. Me gusta mirar cómo los niños corren con sus mochilas, cómo los vendedores gritan las ofertas del día y cómo el viento juega con las hojas de los árboles. Hay algo profundamente poético en esa rutina. Es como si el mundo, a pesar de todo, siguiera encontrando razones para moverse. Yo también trato de hacerlo, aunque algunas mañanas el cuerpo se niegue a olvidar. En esa misma esquina del sofá tengo mis hilos de colores,
mi bastidor y un pequeño álbum de fotos. A veces lo abro y me sorprendo al ver a aquella niña que fui. Una niña con trenzas, sonrisa amplia y una mirada que aún no conocía el miedo. Me cuesta reconocerla. Es como si viviera dentro de otra mujer, una que quedó atrapada entre las páginas del tiempo. Y sin embargo, cada puntada que doy al bordar parece una conversación con ella, una forma silenciosa de decirle, ya estás a salvo. Hay días en que el pasado golpea con fuerza, sin previo aviso. Basta el sonido del agua en la ducha o el crujir de una puerta para que mi mente viaje a lugares que creí haber dejado atrás. Entonces me quedo quieta, respirando despacio, recordándome que ya no soy aquella niña indefensa. Que ahora las llaves están en mis manos y que ningún paso en el pasillo puede volver a asustarme. Pero el cuerpo tiene memoria, y hay heridas que siguen latiendo bajo la piel, incluso cuando el alma ya aprendió a perdonar. Cuando cae la tarde, me gusta encender una pequeña radio que tengo desde hace años. Suena un bolero antiguo, y mientras tarareo, miro las luces de la ciudad encenderse una a una. En ese momento siento que he sobrevivido a todas las tormentas posibles. Que mi historia, aunque llena de sombras, también tiene destellos de luz. Porque cada día que amanece sin miedo es una victoria silenciosa. Y cada noche que duermo tranquila, un milagro que no olvido agradecer. A veces vienen mis nietos a visitarme. Llenan la casa de risas, de migas de pan en el piso y de dibujos que pegan en la nevera. Me llaman Vía, y cuando los veo jugar, siento que el ciclo se rompió. Que el amor, de alguna manera, triunfó sobre todo lo demás. Ellos no saben la historia completa, solo conocen a la abuela que siempre tiene dulces en el bolso y que huele a jazmín. Pero algún día, cuando sean mayores, quiero que entiendan que esta paz que ahora ven costó años de silencio, valentía y fe. Cada noche, antes de dormir, miro mi reflejo en el espejo del baño. Hay arrugas que cuentan mejor mi historia que cualquier palabra. En ese mismo espejo donde antes solo veía miedo, ahora veo fuerza. Ya no tiemblo al mirar mi propio rostro. Y aunque el pasado aún susurra, ya no tiene poder sobre mí. He aprendido a mirarlo de frente, sin rencor, sabiendo que sobrevivir no fue suerte, fue decisión. Y así transcurren mis días, entre el aroma del café, las risas de mis nietos y los recuerdos que aún viven en las paredes. No es una vida perfecta, pero es mía. Cada mañana es un recordatorio de que la esperanza también envejece conmigo, pero nunca muere. Y aunque el agua del baño siga trayendo ecos del pasado, hoy sé que tengo el poder de cerrar la llave y elegir la calma. Lo que viene ahora no será fácil de contar, pero es necesario. Porque solo enfrentando la oscuridad se puede entender la luz. Nací en el año 1952, en un pequeño barrio de Aguascalientes, donde el polvo se levantaba con cada paso y el canto de los gallos era nuestro despertador natural. Mi infancia huele a tortillas recién hechas, a jabón sote y a las flores del jardín que mi madre cuidaba con tanto amor. No teníamos mucho, pero lo poco que había bastaba para sentirnos ricos, una hamaca vieja, una radio que solo funcionaba cuando quería, y las carcajadas que llenaban la casa cuando mi hermano Claudio inventaba sus historias imposibles. Mi padre trabajaba en el ferrocarril. Siempre volvía con las manos negras de grasa y una sonrisa cansada, pero llena de orgullo. Lo esperábamos en la puerta con un jarro de agua fresca y la cena lista. Él solía sentarse, quitarse el sombrero y decir, hoy el tren corrió como un caballo bravo. Yo no entendía bien qué significaba, pero me fascinaba escucharlo. Sus palabras hacían que el mundo pareciera más grande, lleno de caminos por descubrir. Mi madre, en cambio, era puro silencio y ternura. Se llamaba Rosaura, y cuando lavaba ropa junto al río, su canto se mezclaba con el murmullo del agua. Era una mujer fuerte, de esas que curan con las manos y calman con una mirada. Recuerdo que me peinaba cada mañana con una trenza apretada que dolía un poco, y me decía que el dolor era parte de crecer.
Nunca imaginé que años después entendería de verdad lo que quería decir. Los días eran largos y felices. Claudio y yo corríamos detrás de las gallinas, jugábamos con piedras como si fueran carritos y soñábamos con tener una bicicleta algún día. En el barrio todos se conocían, las vecinas se gritaban recetas desde las ventanas, los niños jugaban descalzos, y las noches olían a pan recién horneado. A veces pienso que, si pudiera regresar a algún lugar del tiempo, sería allí, a esos días donde el mundo era pequeño y el corazón enorme. Aguascalientes era cálido, casi siempre soleado. Las tardes de lluvia eran una fiesta, salíamos a mojarnos, a saltar en los charcos mientras mi madre nos regañaba riendo. Cuando el cielo se abría, el arco iris pintaba el barrio de esperanza. No sabíamos nada de dolor ni de miedo. Todo era sencillo, comer, reír, dormir y volver a empezar. En esa simplicidad aprendí lo que era la felicidad, sin siquiera saber que lo era. Había una vieja estación de tren cerca de casa. Me encantaba ir con mi padre los domingos y ver cómo los vagones desaparecían en el horizonte. Siempre me decía, cada tren lleva sueños, hija. Pero recuerda que algunos también traen despedidas. Yo no entendía del todo, pero esas palabras se quedaron en mí, como si ya anunciaran lo que un día vendría. Era su manera de prepararme para el movimiento constante de la vida. Por las noches, mi madre encendía una vela frente a un pequeño altar con la Virgen de Guadalupe. Rezábamos juntos y ella pedía salud, trabajo y protección. Nunca pedía nada para sí misma. Hoy pienso que tal vez lo intuía, que el tiempo no le alcanzaría para vernos crecer. Aquellas oraciones fueron las primeras semillas de mi fe, una fe que más tarde me sostendría cuando el mundo se vino abajo. Mi hermano Claudio era mi héroe. 2 años mayor que yo, siempre me defendía en los juegos, me compartía su pan y me hacía reír cuando me veía triste. Soñaba con ser mecánico, como papá, decía, y a veces lo imitaba limpiándose las manos con un trapo viejo. Éramos inseparables. Hasta hoy, cuando escucho un silbido de tren a lo lejos, siento que ese sonido aún nos une, como si me recordara que en algún rincón del alma seguimos corriendo juntos por aquel patio polvoriento. Esa fue mi infancia, humilde, llena de amor y de pequeñas cosas que hacían grande la vida. No sabíamos de lujos, pero teníamos algo más valioso, la inocencia. No sabíamos que los días felices también terminan, ni que el destino puede girar en un suspiro. Pero si cierro los ojos, todavía puedo oír el murmullo del río, la voz de mi madre, y el silbido de un tren que se alejaba, llevándose con él los últimos días de mi niñez. Tenía apenas 10 años cuando la casa dejó de oler a flores. Todo comenzó con una tos leve de mi madre, que al principio no parecía nada grave. Pero los días pasaron y la tos se volvió más profunda, más seca, como si algo dentro de ella se quebrara cada vez que respiraba. Recuerdo las noches en que la escuchaba toser desde mi cama y me tapaba los oídos con la almohada, como si el silencio pudiera curarla. Pero el silencio no cura, solo esconde el miedo. Mi padre hacía todo lo posible. Llegaba tarde del trabajo con remedios caseros que los compañeros del ferrocarril le recomendaban, té de gordolobo, miel con limón, vapores de eucalipto. Pero nada funcionaba. Mi madre, que antes caminaba ligera y fuerte, empezó a cansarse solo con subir 2 escalones. Yo la seguía con un vaso de agua, temiendo que cayera. Claudio me decía que rezara más fuerte, que Dios la escucharía. Pero cada oración parecía quedarse flotando en el aire, sin respuesta. El día que murió, el cielo estaba gris. Recuerdo el sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina, y el olor a tierra mojada mezclado con el llanto de mi hermano. Mi padre no lloró en ese momento. Solo se quedó parado junto a la cama, mirando el cuerpo de la mujer que había sido su hogar. No entendí entonces el tamaño de esa ausencia. Solo supe que el mundo se había vuelto más frío, y que algo dentro de mí se apagó para siempre. El funeral fue sencillo, con pocas flores y muchas lágrimas.
Los vecinos trajeron pan y café, y mi tía Margarita se encargó de vestir a mi madre con su mejor rebozo, el azul con bordes blancos. A mí me pusieron un vestido negro que picaba y me apretaba el pecho. Cuando el ataúd bajó a la tierra, sentí que también enterraban una parte de mí. Desde ese día, el olor del incienso me persigue como un fantasma suave, recordándome que la infancia tiene un final. Después de su muerte, la casa se llenó de silencio. Ya no se oía su canto al lavar, ni su risa en la cocina. Mi padre empezó a beber más, a salir temprano y regresar de noche. Claudio intentaba mantener el ánimo, pero sus ojos también se habían vuelto más tristes. Yo solía quedarme sentada en el patio, mirando el cielo y preguntándole a las estrellas por qué se la habían llevado. Nunca obtuve respuesta. Solo aprendí que la vida no siempre pregunta antes de arrebatar. Pasaron unos meses y un día mi padre llegó con una mujer. Se llamaba Genoveva, y traía un vestido de flores y un gesto que nunca supe descifrar. No era mala a primera vista, pero tenía una mirada fría, como si todo a su alrededor le molestara. Mi padre la presentó diciendo, «Será bueno tener una mujer en casa otra vez». Yo quise creerle, quise pensar que tal vez ella podría llenar el vacío, pero muy pronto entendí que algunas presencias también pueden doler. Genoveva se instaló como si la casa fuera suya desde siempre. Cambió los muebles de lugar, tiró los manteles que mi madre bordó, y prohibió que habláramos de ella. «No se vive del pasado», decía, mientras limpiaba los cuadros con gesto impaciente. Cada palabra suya era como una cuchilla que borraba pedacitos de la mujer que nos dio la vida. Claudio protestaba a veces, pero yo solo la observaba en silencio, aprendiendo que hay formas de crueldad que no hacen ruido. Mi padre, cansado y distraído, apenas notaba el cambio. La bebida lo había consumido. A veces lo veía dormido en la mesa, con el sombrero cubriéndole la cara y una botella vacía al lado. Genoveva lo cuidaba, sí, pero sin ternura. Parecía más una obligación que amor. Yo me refugiaba en la escuela, en los libros, en las tardes donde aún podía soñar que mi madre volvería. Pero cada regreso del aula me recordaba la realidad, ya no quedaba nada de la casa que conocí. El tiempo siguió su curso, como si no le importara nuestro dolor. Claudio creció rápido, y yo empecé a notar que mi padre se alejaba incluso cuando estaba cerca. Genoveva imponía sus reglas, su orden, su sombra. Y aunque no lo sabía entonces, aquel sería el comienzo del verdadero infierno. La muerte de mi madre no fue solo una pérdida, fue una puerta que se abrió para dejar entrar la oscuridad. Una oscuridad que, poco a poco, empezó a tener nombre y rostro. Recuerdo aquel viaje como si hubiera sido ayer. Mi padre llegó una tarde diciendo que lo habían transferido a Guanajuato, y que nos mudaríamos en cuestión de días. No hubo despedidas largas, ni tiempo para pensar. Empaqué mis pocas cosas en una caja de madera, 2 vestidos, una muñeca sin brazo y una foto vieja de mi madre. Claudio se quedó con la tía Margarita, solo por un tiempo, nos dijo papá. Pero ese tiempo se hizo eterno. Aquel día sentí que la mitad de mi alma se quedaba atrás, junto con él. El tren partió al amanecer. Las ruedas chirriaban como si también se quejaran de irse. Yo miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje se volvía más seco, más polvoriento. Genoveva dormía apoyada en el hombro de mi padre, y yo abrazaba mis rodillas tratando de no llorar. No conocía Guanajuato, ni quería conocerlo. Solo quería volver a casa, a los brazos de mamá, al río, a los juegos con Claudio. Pero el destino, una vez más, había decidido por mí. Llegamos a una pequeña casa de paredes color ocre, en un barrio silencioso donde nadie saludaba. Las calles eran empinadas y el eco de los pasos resonaba como si la ciudad entera respirara despacio. Papá empezó su nuevo trabajo en la estación local del ferrocarril, y cada día parecía más cansado, más distante. Genoveva, por su parte, no mostraba señales de cariño.
Se levantaba temprano, barría, cocinaba sin hablar, y pasaba las tardes cosiendo en silencio. Era una casa sin risas. Los primeros días intenté hacer amigos. Me asomaba al portón para ver a los niños jugar, pero siempre terminaban mirándome con desconfianza. Yo era la nueva, la que venía de lejos, y además, no me dejaban salir mucho. Genoveva decía que las niñas decentes no andan en la calle. Así que mis tardes se llenaron de quietud. Me sentaba junto a la ventana a mirar los tejados, esperando escuchar el silbido de algún tren que me hiciera sentir cerca de mi padre. Pero el tren solo pasaba 2 veces por día, y cada vez sonaba más lejano. A veces escribía cartas a Claudio, aunque no sabía si llegarían. Le contaba que extrañaba su risa, que el pan aquí no sabía igual y que el cielo parecía más triste. Nunca recibí respuesta. Con el tiempo, dejé de escribir. Empecé a guardar mis palabras, como quien guarda secretos que nadie quiere oír. En el silencio de esa casa aprendí a escuchar el ruido de mi propio corazón, ese que latía entre el miedo y la esperanza de que algún día todo cambiara. Papá trabajaba cada vez más horas. Llegaba oliendo a alcohol, con la mirada perdida. A veces se sentaba a comer y ni siquiera hablaba. Genoveva no decía nada, solo servía la comida y luego se encerraba en su habitación. Yo me quedaba en la mesa mirando sus platos vacíos, sintiendo que la casa entera se desmoronaba sin hacer ruido. En las noches, el viento soplaba fuerte, y el crujir del techo me hacía imaginar que alguien caminaba sobre él. A veces rezaba para que fuera mi madre cuidándome desde arriba. Empecé a tener miedo de la oscuridad. No por lo que veía, sino por lo que imaginaba. Las sombras en las paredes se movían con las luces de los autos y parecían figuras que me observaban. Genoveva decía que era mi imaginación, pero su voz sonaba más molesta que comprensiva. Aprendí a dormir con la luz encendida, abrazando mi muñeca rota. Me prometía a mí misma que un día volvería a Aguascalientes, a mi hermano, a los días en que todavía me sentía a salvo. Los domingos eran los peores. Antes, en casa, eran días de risas, de pan dulce y de misa en familia. Ahora, eran de silencio. Papá bebía todo el día, y Genoveva lo dejaba hacer. Yo me quedaba sentada en el patio, mirando las nubes pasar, preguntándome si Claudio también me pensaba. Cada nube que cruzaba el cielo me parecía una carta que el viento nunca me entregaría. Fue en esos domingos eternos donde empecé a entender que la soledad puede habitar incluso entre 2 personas. Con el paso de los meses, dejé de contar los días. Cada amanecer era igual al anterior. El tiempo se volvió un hilo que se deshilachaba lento, y yo me sentía atrapada en un reloj sin agujas. No sabía entonces que esa soledad era apenas el comienzo, la antesala de un dolor mucho mayor. En esa casa silenciosa, donde nadie hablaba de amor ni de fe, aprendí lo que significaba sentirse invisible. Y cuando el tren volvió a pasar frente a nuestra calle, su silbido ya no me trajo consuelo, sino un presentimiento que me heló la sangre. La última vez que vi a mi padre con vida fue una mañana nublada. Se levantó más temprano de lo habitual, se puso su sombrero viejo y me dio un beso en la frente. Hoy me toca revisar los rieles del norte, dijo con una sonrisa que ya no alcanzaba a los ojos. Yo no sabía por qué, pero esa sonrisa me dolió. Lo vi alejarse por la calle de tierra y sentí un nudo en el pecho, como si algo dentro de mí presintiera que esa despedida sería distinta a todas las demás. Ese día la casa estuvo más silenciosa que nunca. Genoveva se pasó la mañana limpiando sin decir una palabra. Cada movimiento suyo sonaba como un golpe seco contra el suelo. Al caer la tarde, el cielo se tornó gris y un viento helado empezó a soplar desde el cerro. Me quedé junto a la ventana esperando ver a mi padre aparecer por la esquina, con su paso cansado y su silbido alegre. Pero las horas pasaron, y no llegó. Cuando el reloj marcó las 10, Genoveva se sirvió un trago de tequila y murmuró, seguro se quedó con los compañeros.
Yo quise creerle. A medianoche, los golpes en la puerta me despertaron. 2 hombres con uniformes del ferrocarril estaban afuera, con los rostros pálidos y la gorra en las manos. Uno de ellos no se atrevía a hablar, del otro bajó la cabeza y dijo lo que ningún niño debería escuchar: hubo un descarrilamiento. No sobrevivió. El mundo se volvió un zumbido agudo, como el sonido de las vías cuando pasa el tren. Recuerdo que mi cuerpo no reaccionó. Ni lágrimas, ni gritos. Solo un silencio que me pesó como una piedra. El velorio fue rápido, casi sin aviso. La empresa del ferrocarril cubrió los gastos, y los vecinos vinieron a rezar el rosario. Genoveva se mostró fría, con el rostro impasible, como si la noticia no la hubiera tocado. Yo no entendía cómo podía mantenerse tan tranquila. Me senté al lado del ataúd y esperé que en cualquier momento mi padre abriera los ojos y dijera que todo era una broma. Pero el tiempo pasaba y su cuerpo seguía inmóvil. La muerte no tiene compasión, solo certeza. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, me quedé mirando la fosa abierta hasta que todos se fueron. El cielo estaba cubierto de nubes, y una llovizna fina empezó a caer. Genoveva me tomó del brazo y dijo: ya está, niña, hay que seguir. Pero, ¿cómo se sigue cuando te arrancan el único amor que te quedaba? Caminé a casa con los zapatos llenos de barro y el corazón vacío. Esa noche dormí abrazando su gorra, con el olor a humo y metal aún impregnado en ella. Fue el primer olor que me hizo llorar. Los días que siguieron fueron una sombra. Genoveva no mostraba señales de tristeza. Parecía más preocupada por los papeles del seguro que por la ausencia del hombre que había sido su esposo. Yo apenas comía. Pasaba las tardes en el patio, mirando la gorra que había colgado en la pared. A veces creía escuchar sus pasos, el chirrido de sus botas, el sonido del tren acercándose. Pero no era él. Era el eco del pasado que se negaba a irse, como si el alma de mi padre aún cuidara de mí desde algún lugar. Con el tiempo, la gente del barrio dejó de visitarnos. Las condolencias se apagaron, y solo quedó el silencio. Genoveva se volvió más dura, más impaciente. Me regañaba por cualquier cosa, si tardaba en lavar los platos, si hablaba demasiado, si miraba por la ventana. Decía que la tristeza no servía para nada, que debía aprender a ser fuerte. Pero no era fuerza lo que yo necesitaba, sino ternura. Algo que ella nunca estuvo dispuesta a dar. Una tarde, mientras limpiaba la habitación de mi padre, encontré una libreta vieja con apuntes sobre los trenes. Entre las páginas, había un dibujo que me hizo llorar. Era una pequeña caricatura de mí y Claudio, con una frase al costado que decía: mis rieles más importantes. Apretar esa libreta entre mis manos fue como tocar su corazón. Ese día entendí que, aunque el cuerpo de mi padre se hubiera ido, su amor seguiría sosteniéndome en los peores inviernos. Desde su muerte, el tren nunca volvió a sonar igual. Cada silbido me atravesaba como un lamento. Me quedaba despierta escuchando el rugido lejano de los vagones, imaginando que, de algún modo, su alma viajaba en ellos, cuidándome en la distancia. Pero con su partida, también se fue la poca luz que quedaba en casa. Y fue entonces, en medio de esa oscuridad, cuando Agenor, el hermano de Genoveva, apareció por primera vez en nuestra puerta. Con una sonrisa que no era de consuelo, sino de amenaza. El día que Agenor llegó a la casa, el aire cambió. Era una tarde gris, de esas en que el cielo parece más bajo y el viento trae olor a polvo viejo. Recuerdo que Genoveva preparó la mesa con más cuidado de lo habitual, como si esperara a alguien importante. Cuando lo vi entrar, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. Era alto, de hombros anchos, con un bigote fino y una mirada que no sabía si sonreía o amenazaba. Él es mi hermano, dijo Genoveva. Se quedará un tiempo con nosotros. Desde el primer momento supe que aquel tiempo no tendría final.
Agenor caminaba por la casa con paso lento, observando todo, como quien mide un territorio recién conquistado. Su voz era grave, y cuando hablaba, todos guardaban silencio. Mi padre nunca me había dado miedo, pero este hombre hacía que el aire se volviera más pesado. Yo evitaba cruzar su mirada, aunque él siempre encontraba la manera de atraparme con ella, como un gato jugando con su presa. Las primeras noches no dormí. Oía sus pasos en el pasillo, su respiración cerca de mi puerta, el chirrido del piso bajo su peso. Genoveva decía que no imaginara cosas, que era solo el viento. Pero yo sabía contar los pasos, distinguir el ritmo de quien ronda. Y esos pasos se detenían justo frente a mi cuarto. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temía que se escuchara afuera. Entonces me tapaba la cabeza con la cobija y rezaba bajito, pidiéndole a mi madre que me protegiera desde donde estuviera. Agenor tenía un olor particular, una mezcla de tabaco rancio y sudor. Cuando pasaba cerca, me revolvía el estómago. Me observaba mientras comíamos, mientras lavaba los platos, incluso cuando barría el patio. No decía nada, pero su mirada lo decía todo. Genoveva parecía no notar nada, o prefería no verlo. Es familia, respétalo, me repetía. Pero había algo en el que no era familia ni respeto. Era un silencio cargado, una presencia que hacía que la casa entera pareciera más pequeña. A los pocos días, Agenor empezó a mandar. Decidía los horarios, los menús, incluso el dinero que Genoveva podía gastar. Se sentaba en la silla de mi padre, la misma donde él solía contar historias del tren. Aquello me dolía. Era como si cada gesto suyo borrara otro recuerdo. Una noche, mientras cenábamos, levantó la voz y golpeó la mesa porque la sopa estaba fría. «Aquí mando yo», gritó. Su tono me heló la sangre. Nadie respondió. Desde ese momento supe que el miedo había llegado para quedarse. Yo intentaba refugiarme en la escuela, pero hasta allí su sombra me seguía. A veces, al regresar, lo encontraba sentado en la entrada, esperándome. Sonreía con una calma que no era normal. «Llegas tarde, niña», decía, y su voz sonaba como un aviso. Genoveva, cada vez más sumisa, le servía todo lo que pedía, y cuando él se enfadaba, se apartaba en silencio. No entendía cómo una mujer podía ceder tanto, hasta que años después comprendí que el miedo también se hereda, como una cadena invisible. Una tarde lo escuché hablar con un vecino. Se jactaba de haber trabajado en minas y en talleres de reparación. «Yo sé poner a la gente en su lugar», dijo riendo. Su risa era ronca, vacía. Esa noche soñé con rieles rotos, con trenes descarrilando, con mi padre gritando mi nombre desde lejos. Me desperté empapada en sudor, sintiendo que algo oscuro se movía en la casa, algo que ya no era humano, sino una sombra con voz de hombre. Desde entonces, cada amanecer era una batalla para disimular el temblor. A veces lo escuchaba hablar con Genoveva en voz baja. Decía cosas que no entendía del todo, pero que sonaban a amenazas. Ella no respondía, solo asentía. Un día lo vi golpear la mesa y arrojar una botella contra la pared. Los vidrios se esparcieron por el suelo, y yo me escondí detrás de la puerta. Cuando él se dio cuenta, se acercó lentamente, agachándose hasta quedar a mi altura. «¿Te asusté?», me preguntó con una sonrisa torcida. Yo solo pude mover la cabeza. «No deberías tener miedo de mí, todavía». Esa palabra, todavía, me persiguió durante años. Porque entendí que el peligro no era el golpe, ni el grito, sino la promesa. Agenor no tenía prisa. Se movía con la paciencia del depredador que sabe que la presa no tiene a dónde huir. Genoveva, hundida en su propio silencio, fingía no ver. Y yo, una niña de 12 años, aprendí que el miedo tiene forma, olor y voz. Lo que no sabía era que pronto también tendría un lugar, el baño,
ese espacio donde el agua dejaría de limpiar para convertirse en hielo sobre mi piel. Tenía 12 años cuando el baño dejó de ser un lugar seguro. Hasta entonces, era mi refugio. Me gustaba jugar con el vapor del agua caliente, dibujar figuras en el espejo empañado, cantar bajito mientras el sonido del agua cubría mis pensamientos. Pero aquella noche, todo cambió. Recuerdo que la puerta no tenía seguro, y que el viento afuera golpeaba las ventanas como si quisiera avisarme algo. Yo estaba lavándome el cabello cuando escuché sus pasos lentos, arrastrados, acercándose por el pasillo. Al principio creí que era Genoveva. Ella solía llamarme para apagar el calentador o traerle una toalla. Pero esta vez, el aire se volvió distinto, más pesado. El picaporte giró despacio, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió. Allí estaba él, Agenor, de pie, con esa sonrisa fría que nunca llegaba a los ojos. «No voy a parar hasta que quedes embarazada», dijo con una voz que heló el agua, la sangre, y todo dentro de mí. Aquellas palabras se me clavaron como cuchillos que aún, 70 años después, no logro sacar del todo. Me quedé paralizada. No grité. Ni siquiera pude cubrirme. Solo recuerdo el sonido del agua cayendo, el olor del jabón y el temblor de mis manos. El tiempo se detuvo. Cada gota que golpeaba el suelo parecía marcar un segundo eterno. Agenor dio un paso hacia mí, y el suelo crujió bajo su peso. Sentí que el aire desaparecía, que el baño se encogía hasta no dejar espacio para respirar. Quise correr, pero mis piernas no me obedecieron. Era como si el miedo me hubiera atado al suelo. No recuerdo cada detalle de lo que siguió, pero sí recuerdo el silencio. Un silencio que dolía más que cualquier golpe. Cuando todo terminó, él se fue como si nada, cerrando la puerta con calma. El agua seguía corriendo, tibia, como si intentara borrar lo que había pasado. Pero el agua no limpia el horror. Lo esconde. Me quedé allí, temblando, con la mirada perdida en las baldosas del piso. Quise morir, pero no podía ni llorar. Era como si mi alma se hubiera quedado pegada al azulejo. Esa noche dormí vestida, con la puerta trabada por una silla. Genoveva no preguntó por qué tenía los ojos hinchados, ni por qué el baño estaba inundado. Tal vez lo sabía, o tal vez no quería saberlo. A la mañana siguiente, él se comportó como siempre. Saludó, desayunó, y hasta silbó una canción mientras se ponía el sombrero. Yo lo observaba desde el rincón de la mesa, sintiendo náuseas. ¿Cómo podía la vida seguir su curso después de algo así? El mundo parecía igual, pero yo ya no era la misma. Pasaron los días, y el miedo se volvió parte de mí. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, mi cuerpo se tensaba. El baño, que antes era un lugar de calma, se convirtió en mi mayor enemigo. Lo evitaba todo lo posible. Me bañaba rápido, sin cerrar los ojos, como si el agua pudiera atacarme también. El ruido del grifo se volvió insoportable. Cada gota que caía era un recuerdo, una amenaza, un eco de aquella frase maldita. Y aún así, el silencio era peor. Intenté contárselo a Genoveva una vez. Esperé a que él saliera y le dije que me daba miedo, que no quería quedarme sola con él. Ella me miró en silencio y bajó la vista. «No digas tonterías», susurró. «Agenor es familia». Esa fue la última vez que busqué ayuda. Aprendí que hay dolores que se guardan porque nadie está dispuesto a escucharlos. Desde entonces, me prometí que nunca más lloraría delante de nadie. Que si tenía que sobrevivir, lo haría sola, aunque eso me costara la voz. Con el paso del tiempo, empecé a vivir en modo alerta. Dormía poco, comía menos. Me volví invisible dentro de mi propia casa. Agenor, en cambio, parecía disfrutarlo. Su presencia llenaba cada rincón,
Su sombra se proyectaba hasta en mis sueños. El baño se convirtió en el símbolo de mi miedo. Cada vez que abría la llave, sentía el agua más fría, como si el tiempo quisiera recordarme una y otra vez lo que ocurrió allí. A veces me pregunto si el agua también guarda memoria. No sé cuántas veces volvió a entrar, ni cuántas veces recé para que no lo hiciera. Pero lo que sí sé es que aquella primera vez me cambió para siempre. Perdí algo que no supe nombrar hasta muchos años después, la confianza. Desde esa noche, cada ruido detrás de una puerta me hacía saltar. Aprendí a sonreír para disimular, a callar para sobrevivir. Porque cuando nadie te cree, el silencio se vuelve el único refugio. Y así empezó mi guerra, una que duró años, donde el enemigo dormía a solo unos pasos de mi habitación. Después de aquella primera vez, nada volvió a ser igual. El baño dejó de ser un lugar, se convirtió en una trampa. Cada vez que escuchaba sus pasos, mi cuerpo se paralizaba. Vivía contando los segundos, midiendo los sonidos de la casa. Sabía distinguir cuando cerraba la puerta principal, cuando encendía un cigarro, cuando subía las escaleras. Era como vivir dentro de un reloj de miedo, donde cada tic significaba peligro. Nadie lo notaba. Genoveva fingía no ver, y yo aprendí a fingir que no existía. Las noches se volvieron eternas. Dormía con la ropa puesta y una silla trabando la puerta, pero aún así me despertaba sobresaltada, jurando haber escuchado su voz. Agenor sabía cómo hacerme sentir prisionera sin tocarme. Bastaba con su mirada, con su respiración pesada detrás de la puerta, con su risa lenta cada vez que me veía temblar. No sirve de nada que corras, me dijo una vez, yo siempre encuentro lo que es mío. Desde entonces entendí que el miedo también puede tener dueño. Durante el día, me refugiaba en la escuela. Allí era otra. Sonreía, estudiaba, fingía normalidad. La maestra Carmen, una mujer de ojos bondadosos, fue la primera en notar que algo no estaba bien. «¿Tienes ojeras, Genivia?», me dijo un día, «¿duermes poco?». No supe qué responder. Me limité a decir que ayudaba en casa. Ella asintió, pero sus ojos decían que no me creía. Comenzó a quedarse conmigo después de clase, a ofrecerme pan y leche caliente, y por un instante sentí que alguien aún podía verme. Una tarde, la maestra me llevó a caminar por el patio y me dijo que si algún día necesitaba hablar, ella escucharía. Abrí la boca, pero no salió ninguna palabra. Tenía miedo de que si decía algo, Agenor lo supiera, y algo peor pasara. En casa, cada silencio era una amenaza. Así que solo bajé la mirada y asentí. Esa fue mi oportunidad de pedir ayuda, pero la dejé escapar. A veces pienso que en ese instante nació la mujer que aprendería a callar incluso cuando gritaba por dentro. Genoveva se volvió más enferma y ausente. Tosía con frecuencia y se encerraba en su habitación por horas. A veces la escuchaba llorar. Pero cuando salía, fingía normalidad. Nunca hablábamos de lo que pasaba, aunque ambas sabíamos. Su silencio me hería tanto como los actos de Agenor. Era como si me dijera sin palabras, sobrevive como puedas. Y yo lo hice. Sobreviví. Cada día era un acto de resistencia, una batalla que solo yo conocía. Nadie podía imaginar la guerra que se libraba detrás de esas paredes. Había noches en que el agua de la ducha se congelaba sobre mi piel, y no era por el frío. Era porque sabía que él estaba detrás de la puerta, esperando. Aprendí a bañarme en minutos, sin cerrar los ojos. Si escuchaba un ruido, me detenía. Si oía su voz, me cubría con la toalla y rezaba. Rezaba hasta quedarme sin aire. Dios, por favor, que hoy no entre. Pero a veces entraba. Y cada vez que lo hacía, una parte de mí desaparecía, como si me arrancara pedazos del alma que nunca volvería a encontrar. El miedo se volvió una rutina.
Sabía en qué momentos era más peligroso, cuando Genoveva salía al mercado, cuando llovía fuerte y los truenos tapaban los ruidos, o cuando él bebía. Esos días, el aire tenía otro olor. Aprendí a reconocerlo. Podía sentir su presencia antes de verlo. Y aún así, nadie lo sospechaba. Las vecinas saludaban con amabilidad, los maestros me decían que era una niña tranquila. Si supieran que la tranquilidad no era virtud, sino defensa. Que aprendí a sonreír solo para no despertar sospechas. Con el tiempo, dejé de soñar. Los sueños eran peligrosos porque me hacían creer que había salida. Me convertí en una sombra dentro de mi propio cuerpo. Caminaba despacio, hablaba poco, evitaba los espejos. A veces me preguntaba si aún era una persona o solo un reflejo de lo que el miedo había dejado de mí. Cada golpe de la lluvia en el techo me recordaba los pasos de Agenor, cada puerta que se abría me hacía saltar. El terror se volvió mi idioma, y el silencio, mi refugio. Pasaron años así, entre el terror y la resignación. Mi infancia se disolvió sin despedirse, como la espuma del jabón que se va por el desagüe. Pero incluso en medio de todo, algo dentro de mí seguía vivo. Era una voz pequeña, escondida, que me decía que algún día esto acabaría. No sabía cómo ni cuándo, pero esa voz me mantuvo con vida. Porque aunque el miedo se adueñara de mis días, aún había una parte de mí que se negaba a desaparecer. Y esa parte, sin saberlo, estaba esperando el momento exacto para escapar. El invierno de 1964 llegó con un frío que parecía meterse hasta los huesos. Genoveva empezó a toser cada vez más, igual que mi madre años atrás. Al principio pensé que era un resfriado, pero la tos se volvió seca, insistente, con ese sonido que ya conocía demasiado bien. En las noches, la escuchaba toser detrás de la pared, y el eco se mezclaba con los pasos de Agenor que rondaba por la casa. Era como si la enfermedad y el miedo bailaran juntos al ritmo del mismo silencio. Agenor no la llevaba al médico. Decía que eran manías de mujer débil. Yo lo odiaba cada vez más. La veía palidecer, perder peso, ahogarse entre sábanas húmedas, mientras él seguía bebiendo y mandando como si nada. Algunas noches, cuando el cansancio la vencía, yo entraba en su cuarto con una taza de agua con miel y la ayudaba a incorporarse. Me miraba con los ojos vidriosos, tomaba mi mano y la apretaba fuerte. No te preocupes, hija, decía con voz quebrada, todo termina, tarde o temprano. Una noche, su tos se volvió tan fuerte que pensé que moriría allí mismo. Corrí a su lado y ella, con la respiración entrecortada, me pidió que cerrara la puerta. Su rostro estaba empapado en sudor y sus manos temblaban. Tengo que decirte algo, susurró. Me quedé quieta, sin saber qué esperar. Tu padre no murió en un accidente, Genivia, dijo de golpe. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Agenor lo mató. La miré sin poder respirar. Quise gritar, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Lo empujó del tren, continuó, por dinero, y porque me quería a mí. Las lágrimas le caían sin control. Pero yo nunca lo amé. Solo tuve miedo. Aquellas frases me partieron en dos. Sentí rabia, asco, impotencia. Mi mente giraba. Todo lo que creí saber de mi padre, de nuestra vida, se derrumbó. Agenor guarda el dinero en la caja de herramientas de la bodega, dijo con un hilo de voz. Prométeme que cuando me muera, te irás de aquí. Huye, Genivia. Antes de que él te mate también. Me quedé en silencio, con el corazón desbocado. No podía creerlo. Pero algo dentro de mí sabía que era verdad. Recordé las veces que Agenor hablaba del accidente con esa frialdad extraña, y cómo mi padre había parecido preocupado días antes de morir. Todo encajaba. La enfermedad de Genoveva, su miedo constante,
su mirada vacía. Todo era culpa. Esa noche no dormí. Esperé a que el sol saliera y me prometí que cumpliría su pedido. No podía seguir viviendo en esa casa maldita. Durante las semanas siguientes, Genoveva empeoró. Apenas comía, y su piel se volvió tan pálida que parecía transparente. Agenor seguía comportándose igual, sin sospechar nada. Yo lo observaba desde las sombras, con un odio que me quemaba el pecho. Cada palabra suya me repugnaba, cada risa me recordaba a mi padre cayendo en la oscuridad. A veces me preguntaba cómo podía Dios permitir que un hombre así siguiera respirando mientras tantos buenos ya se habían ido. Pero en el fondo sabía que el cielo tenía su tiempo, y que mi hora también llegaría. Una tarde, mientras Agenor dormía su borrachera, fui a la bodega. El olor a grasa y metal me revolvió el estómago. Busqué entre las herramientas hasta encontrar una caja azul con cerradura. La abrí temblando. Dentro había fajos de billetes envueltos en una tela vieja y una foto rota de mi padre, manchada de aceite. Lloré en silencio. No solo por el dinero sucio, sino porque esa imagen era la prueba de que mi madre y mi padre habían sido traicionados por las mismas manos. Guardé el dinero en una bolsa de tela y lo escondí bajo mi cama. Por primera vez, sentí que el poder cambiaba de lado. Esa noche, Genoveva me llamó de nuevo. Su voz era apenas un suspiro. ¿Encontraste lo que te dije?, preguntó. Asentí. Ella sonrió débilmente. Entonces prométeme que te irás cuando puedas. No mires atrás. Tomé su mano y le prometí que lo haría. Me pidió un último favor, que no la odiara, que entendiera que el miedo la había convertido en sombra. A veces sobrevivir también es una forma de pecado, murmuró antes de cerrar los ojos. Supe que esas serían sus últimas palabras. Cuando amaneció, Genoveva ya no respiraba. El silencio fue tan absoluto que ni los pájaros cantaron. Me quedé junto a su cama por horas, sin lágrimas, sin fuerza. Solo pensaba en lo que me había revelado, en lo que debía hacer. Agenor aún dormía en la habitación contigua, ajeno a todo. Ese día entendí que el miedo tenía que morir antes que yo. Y si el destino me había dejado viva, era por una razón, escapar. Pero el infierno no me dejaría ir tan fácil. Esa noche, el horror volvería a tocar la puerta, por última vez. Después de la muerte de Genoveva, la casa se volvió más fría, más vacía, pero también más peligrosa. Agenor no mostró tristeza alguna. Ni una lágrima, ni un gesto de luto. Solo se sirvió un trago y dijo, así es la vida, unos se van, otros seguimos. Yo fingí indiferencia, pero por dentro, el miedo se había transformado en algo nuevo, rabia. Una rabia que ardía lento, que me hacía pensar en las palabras de Genoveva y en el dinero escondido bajo mi cama. Esa noche decidí que ya no viviría un día más en esa casa. Esperé el momento perfecto. Fingí obediencia, hice lo que él pedía, cociné, limpié, y nunca más lo contradije. Aprendí sus rutinas, cuando bebía, cuando dormía, cuando salía al taller. Contaba los pasos, los ruidos, el sonido de las llaves. Todo era parte del plan. Guardé el dinero en una bolsa cosida dentro de mi vestido y escondí una muda de ropa en el fondo del armario. Cada detalle debía ser preciso. No podía fallar. Un error, una mirada sospechosa, y mi intento terminaría en tragedia. Mi intención era irme al amanecer, cuando él saliera a comprar pan y vino, como hacía todos los domingos. Llegaría a la estación y tomaría el primer autobús hacia la Ciudad de México. No sabía cómo, ni con quién, pero encontraría a Claudio. Mi hermano era mi único norte. Cada noche repasaba el plan en silencio, con el corazón desbocado. Mientras tanto, el cuerpo de Genoveva seguía en el cuarto, cubierto con una sábana. Nadie había venido a buscarla.
Agenor decía que no tenía caso avisar a nadie. Ni siquiera la enterró. A veces me acercaba a su habitación y le hablaba bajito. Le decía que iba a cumplir mi promesa, que me iría, que su muerte no sería en vano. Ayúdame, por favor, le susurraba. Y aunque sabía que no podía oírme, algo en el aire me daba fuerza. Fue la primera vez en años que sentí que no estaba sola. El miedo seguía ahí, sí, pero había algo nuevo, una determinación que crecía como fuego bajo la piel. Esa sensación que tiene quien ya no teme morir porque ya lo ha perdido todo. El sábado por la noche, Agenor volvió borracho. Olía a tabaco, sudor y alcohol. Yo me quedé quieta, fingiendo dormir. Lo escuché arrastrar una silla, murmurar palabras incomprensibles y abrir la botella de tequila. Los minutos se volvieron horas. Cuando finalmente lo oí caer sobre la cama, supe que era el momento. Me levanté despacio, tomé la bolsa con el dinero, el abrigo y los zapatos viejos de Genoveva. El corazón me latía tan fuerte que creí que él podía oírlo incluso dormido. Di 2 pasos hacia la puerta, pero el destino tiene su propia malicia. Una botella rodó en el suelo y se quebró contra la pared. El ruido fue suficiente. Escuché su voz ronca detrás de mí: ¿a dónde crees que vas, maldita? Me quedé helada. No tuve tiempo de correr. En segundos, su mano me alcanzó el brazo con una fuerza brutal. Me empujó contra la pared y el dolor me nubló la vista. Intenté gritar, pero su otra mano tapó mi boca. «¿Creíste que podías escapar de mí?», dijo con esa sonrisa enferma que todavía me persigue en sueños. Me arrastró por el pasillo como si fuera un saco de harina. Yo forcejeaba, pero no tenía fuerza. «Te lo advertí», repetía una y otra vez, golpeando la pared con el puño. El ruido de su respiración mezclado con el del viento me hacía sentir que el mundo entero se desmoronaba. Me llevó hasta el baño, el mismo baño de siempre, y me arrojó al suelo. El agua aún corría del grifo que había olvidado cerrar. Supe entonces que el infierno tenía forma, voz y olor. Y que el mío había regresado por última vez. «Hoy vas a aprender quién manda aquí», gritó, mientras el agua goteaba en el piso como si marcara los segundos antes del horror. En ese momento, juré que si salía viva, no volvería a callar nunca más. Me revolví con todas mis fuerzas, pateé, mordí, grité. No sé de dónde saqué tanta rabia. Tal vez fue mi madre, tal vez Genoveva, o todas las niñas que alguna vez fueron silenciadas. Lo golpeé en el rostro, y en el breve instante en que se apartó, corrí hacia la puerta. Pero él era rápido. Me alcanzó del cabello y me tiró de nuevo al suelo. El ruido despertó algo en la casa. Un vaso cayó, una puerta se abrió, y entonces escuché una voz que me heló el alma: «Genoveva». No sé cómo, ni de dónde sacó fuerzas, pero allí estaba, apoyada en el marco de la puerta, temblando, con una botella en la mano. «Ya basta, Agenor», dijo con una calma que no le conocía. Él se volteó, sorprendido. Ella avanzó un paso más. «Te dije que todo termina, tarde o temprano». Y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: valor. La noche que debía ser mi fuga, se convertiría en el juicio de ambos. Aquel instante se grabó en mi memoria con una claridad dolorosa. Genoveva estaba de pie, pálida, con los labios secos y los ojos encendidos como brasas. En su mano temblorosa sostenía una botella de tequila medio vacía. Agenor la miró sorprendido, confundido, como si viera a un fantasma. «¿Qué haces levantada?», le gritó, pero ella no respondió. Caminó hacia él despacio, con esa calma que solo tienen los que ya no temen morir. Su voz apenas era un susurro cuando dijo: «No volverás a tocarla». «Esta vez, no». Agenor rió, una risa amarga y sin alma. «¿Y tú vas a detenerme?», dijo, avanzando hacia ella.
pero algo en su rostro cambió cuando Genoveva alzó la botella. «Bebe conmigo, hermano», murmuró. «Por los muertos que dejaste atrás». La frase lo detuvo. Hubo un silencio denso, como si el aire mismo se negara a moverse. Ella dio un paso más y extendió la botella. «Toma, brindo por el final». Él la miró con desconfianza, pero su orgullo pudo más. Le arrebató la botella, bebió un trago largo y se limpió la boca con el dorso de la mano. Yo observaba desde el suelo, con el corazón en la garganta. No entendía del todo lo que pasaba, hasta que vi la pequeña ampolla rota en el piso, junto a la cama de Genoveva. Morfina. Lo supe de inmediato. Recordé los frascos que el médico le había dejado para aliviar el dolor. Mi respiración se cortó. Ella no hablaba por impulso, tenía un plan. Agenor empezó a reír, burlándose de ella, pero esa risa pronto se quebró. El color se le fue del rostro y sus manos comenzaron a temblar. «¿Qué hiciste?», rugió, antes de caer de rodillas. Genoveva retrocedió, apoyándose en la pared. «Lo que tú nunca tuviste el valor de hacer, detenerte». Su voz sonaba diferente, firme, casi solemne. Agenor intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. El veneno ya corría por su sangre. Me miró con odio, con esa mirada que me había perseguido durante años. Tú lo sabías», alcanzó a decir. Quise responder, pero las palabras no salían. Solo podía mirarlo mientras su cuerpo se desplomaba, mientras sus manos buscaban aire que ya no encontrarían. El silencio que siguió fue irreal. Solo se oía el goteo del agua en el baño y la respiración agitada de Genoveva. Me acerqué despacio, temiendo que todo fuera un sueño. Agenor estaba en el suelo, inmóvil, con los ojos abiertos y la piel pálida como cera. Por primera vez en años, la casa parecía respirar de nuevo. Genoveva se arrodilló junto a mí y me tomó de la cara con sus manos frías. «Ya está, hija, ya está». Sus lágrimas cayeron sobre mis mejillas. No había alegría ni alivio, solo cansancio, como si la vida misma se despidiera de nosotras. «Debes irte ahora», me dijo con voz débil. «Antes de que alguien venga. El dinero está contigo, ¿verdad?». Asentí. Ella sonrió apenas. «Entonces corre. No mires atrás». Yo la abracé con fuerza, temblando, pero su cuerpo ya empezaba a perder calor. «Te perdono», le susurré, y ella asintió. «No me perdones, entiéndeme», respondió. Fue la última vez que la escuché hablar. Sus ojos quedaron fijos en el techo, y su respiración se detuvo con un suspiro que sonó a descanso. Me quedé allí, arrodillada, entre la muerte y el silencio. El olor a tequila y morfina llenaba el aire. Abrí la ventana para dejar entrar el viento, y por primera vez, el aire frío no me dio miedo. Sentí que el peso de los años se despegaba de mi piel. Agenor yacía sin vida, y Genoveva, por fin libre de su culpa, descansaba. No sabía si lo que había hecho era justo o condenable, solo sabía que la oscuridad había terminado. La niña que yo fui, la que había vivido aterrada durante años, respiraba por primera vez sin temer el sonido de los pasos en el pasillo. Tomé la bolsa con el dinero, la gorra vieja de mi padre y una foto que encontré en el cajón de Genoveva. Me miré una última vez en el espejo del baño. Aquel lugar que fue mi prisión ahora era mi punto de partida. «Ya puedes descansar, mamá», murmuré, y salí sin cerrar la puerta. El amanecer empezaba a pintar de dorado las paredes, como si el cielo mismo quisiera testificar lo que había ocurrido. No sabía a dónde ir, pero por primera vez, el miedo ya no me seguía. Solo quedaba el sonido de mis pasos alejándose del infierno. Salí de aquella casa con el primer rayo de sol. No miré atrás. El suelo aún estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior,
y cada paso que daba me parecía un latido nuevo, una prueba de que seguía viva. Llevaba la bolsa del dinero apretada contra el pecho y el abrigo de Genoveva sobre los hombros. A cada esquina, el miedo me susurraba que alguien vendría detrás, pero la esperanza me empujaba hacia adelante. Nunca había sentido tanto frío, ni tanta libertad al mismo tiempo. Las calles estaban vacías, solo el canto de un gallo rompía el silencio. Caminé rápido, con la mirada baja, hasta llegar a la estación de autobuses. Era pequeña, con bancos de madera y un olor a café quemado. Me senté en la última fila y esperé el primer autobús hacia la Ciudad de México. Cuando por fin llegó, mis manos temblaban al entregar el dinero. El chofer me miró sin decir nada, tal vez acostumbrado a ver a gente huyendo de algo. Subí los escalones y, al sentarme, sentí por primera vez en años que podía respirar sin miedo. El motor rugió y la ciudad comenzó a alejarse. A través de la ventana, vi los cerros perderse en la distancia, y con ellos, todo lo que me había atado al dolor. Las lágrimas me caían sin permiso. No eran de tristeza, sino de alivio. Era como si el cuerpo expulsara años de silencio. Cerré los ojos y, en mi mente, vi a mi padre sonriendo, a mi madre lavando junto al río, a Genoveva pidiéndome que corriera. Lo hice, susurré. Corrí. En ese momento, el sol tocó mi rostro, y sentí que el cielo me daba la bienvenida. En el asiento de al lado había una mujer con un bebé dormido. Me miró con dulzura y me ofreció un pedazo de pan. ¿Viajas sola, niña? Me quedé callada un instante antes de responder, sí, pero pronto estaré con mi hermano. Ella sonrió sin hacer más preguntas. Aquella pequeña conversación, tan simple, fue mi primer contacto con la normalidad. Por un momento, me sentí parte del mundo otra vez, no una sombra, no un secreto. Solo una muchacha con una historia que todavía no terminaba de contarse. Horas más tarde, el autobús entró en la Ciudad de México. Todo era ruido, movimiento, vida. Gente que iba y venía con prisa, autos, vendedores, voces que se mezclaban en el aire. Yo lo miraba todo como si fuera otro planeta. Nunca había visto tanta gente junta. Por primera vez, el miedo no me paralizó, me impulsó. Estoy sola, sí, pensé, pero estoy viva. Me bajé del autobús y me quedé unos minutos mirando el cielo, como quien busca una señal. Y la sentí, una calma suave que me dijo que no había vuelta atrás. Caminé por las calles sin rumbo, preguntando por la dirección que Claudio había mencionado en una de sus cartas. Cada vez que alguien me daba una indicación, agradecía con una sonrisa. Me sentía ligera, como si el aire me llevara. No tenía mapa, ni plan, solo la voz de mi hermano en la memoria. Si algún día me necesitas, busca a doña Irene, ella sabrá dónde encontrarme. Repetí su nombre en mi cabeza como un mantra. Doña Irene. Era mi destino, mi refugio, mi promesa cumplida. Cuando llegué al barrio, el sol comenzaba a caer. Pregunté por doña Irene, y una mujer amable me llevó hasta una casa de paredes verdes y jardín lleno de flores. Toqué la puerta 3 veces. Una anciana de mirada bondadosa la abrió. ¿Puedo ayudarte, hija? Me tembló la voz al responder, busco a mi hermano, Claudio Rodríguez. Por un instante, su expresión cambió. Pasa, niña, dijo. Él está aquí. Y entonces, la puerta se abrió por completo, y con ella, el capítulo más oscuro de mi vida comenzó a cerrarse. Cuando lo vi, supe que todo había valido la pena. Claudio estaba más alto, más fuerte, pero sus ojos eran los mismos. Al verme, dejó caer lo que tenía en las manos y corrió hacia mí. Me abrazó con una fuerza que rompió años de silencio. Lloramos juntos sin decir palabra. Era como si el tiempo se deshiciera entre nuestros brazos. Todo el dolor, la soledad, el miedo,
se disolvieron en aquel abrazo. Ya pasó, repetía él una y otra vez. Y por primera vez, lo creí. Esa noche dormí en una cama limpia, con sábanas que olían a jabón y una vela encendida al lado. Doña Irene me preparó té y pan dulce, y me arropó como si siempre hubiera sido su nieta. Cuando cerré los ojos, escuché el murmullo de la ciudad mezclado con el latido de mi corazón. Por primera vez en muchos años, el sonido del agua al caer en el lavabo no me dio miedo. Esa agua, ahora, lavaba el pasado. Y mientras el sueño me vencía, supe con certeza que el infierno había quedado atrás, y que el camino hacia mi libertad apenas comenzaba. Cuando abracé a Claudio aquella tarde, sentí que los años de dolor se deshacían en mis brazos. Su cuerpo olía a jabón y madera, y sus manos, aunque ásperas por el trabajo, tenían la ternura de siempre. Me separó un poco para mirarme a los ojos. «Has crecido, hermanita», dijo, y su voz se quebró. No supe qué responder. Solo sonreí con lágrimas en los ojos. Nos quedamos así un rato, en silencio, como si el tiempo hubiera esperado ese momento para volver a moverse. Doña Irene nos observaba desde la puerta, con una sonrisa llena de ternura. Era una mujer de cabello blanco y mirada sabia, de esas que parecen entender el alma sin que uno diga palabra. «Pásenle, que ya se enfrió el té», dijo, rompiendo la emoción con dulzura. Aquella casa tenía olor a pan recién horneado y a flores secas. Era pequeña, pero cada rincón respiraba calidez. Las paredes estaban llenas de fotos antiguas, y el suelo crujía con ese sonido amable que tienen los hogares donde se ha vivido mucho y bien. Esa noche, mientras cenábamos, Claudio me contó su historia. Había llegado a la Ciudad de México años atrás, después de que papá muriera. Trabajaba en una carpintería y había conocido a doña Irene por casualidad, cuando ella necesitó que le repararan una puerta. Desde entonces, me adoptó como si fuera su hijo, dijo riendo. Yo lo escuchaba con una mezcla de alegría y tristeza. Alegría por verlo a salvo, tristeza por todo lo que perdimos. Cuando terminé de comer, me ofrecieron un cuarto pequeño con una cama de hierro y una manta suave. «Descansa, hija», dijo doña Irene. «Aquí nadie te va a hacer daño». Esa frase me atravesó como una oración. «Aquí nadie te va a hacer daño». La repetí en silencio antes de dormir. Aquella noche, por primera vez en muchos años, pude cerrar los ojos sin miedo. No escuché pasos en el pasillo, ni puertas que se abrían, ni respiraciones detrás de la pared. Solo el sonido del viento entre las hojas del jardín y el crujir tranquilo de la casa. Lloré en silencio, no de tristeza, sino de alivio. El cuerpo, por fin, entendía lo que era estar a salvo. Los días siguientes se llenaron de cosas nuevas. Claudio me enseñó el barrio, los mercados, los aromas de la ciudad. Todo me parecía enorme, bullicioso, lleno de vida. Caminábamos juntos, y cada paso a su lado era una promesa de futuro. Me presentó a sus compañeros de trabajo, hombres sencillos que me trataban con respeto. En los ratos libres, me enseñaba a lijar madera, y decía que tenía manos hábiles. Por primera vez, me vi haciendo algo que no nacía del miedo, sino de la curiosidad. Era como si mi alma, poco a poco, empezara a estirarse después de años encogida. Doña Irene se convirtió en una abuela para mí. Siempre tenía un consejo, una oración o un plato de comida caliente. El alma también se alimenta, solía decir, sirviéndome sopa. Me escuchaba sin preguntar demasiado, como si supiera que las palabras llegarían cuando yo estuviera lista. A veces me tomaba la mano y me decía, «No naciste para sufrir, hija. Dios te guardó para algo grande». Yo no entendía del todo lo que quería decir, pero sus palabras se me quedaron grabadas, como una semilla que más tarde florecería. Poco a poco, mi cuerpo comenzó a sanar. Ya no despertaba sobresaltada, ni evitaba los espejos.
podía mirarme sin sentir vergüenza. Cada mañana, el aroma del café y el pan me recordaba que la vida seguía, que el pasado no tenía que definir mi destino. Empecé a ir a la escuela de nuevo. Al principio me daba miedo hablar, pero los maestros fueron pacientes, y pronto descubrí algo que había olvidado: me gustaba aprender. Las letras y los libros se convirtieron en mis nuevos refugios. Leer me hacía sentir libre, como si cada historia me ayudara a entender la mía. Una tarde, mientras bordaba junto a doña Irene, ella me dijo: «Tu madre estaría orgullosa». Me quedé callada, mirando las flores que cosía en el mantel. Pensé en ella, en su voz, en sus manos lavando ropa junto al río. Por primera vez, su recuerdo no dolió. Fue un abrazo, una caricia. Entendí que el amor no muere con los cuerpos, sino que se transforma y nos sigue acompañando. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo una sobreviviente. Era una mujer aprendiendo a vivir, a creer, a construir. Cada día que pasaba, el peso de los años oscuros se hacía más liviano. Claudio solía decir que éramos como las mesas que reparaba: podrán tener grietas, pero con el tiempo y paciencia, vuelven a sostener el mundo. Me gustaba pensar que tenía razón. La casa de doña Irene se volvió nuestro refugio, un lugar donde la vida volvió a florecer. Allí aprendí que la verdadera justicia no siempre llega en los tribunales, sino en la paz que sentimos cuando logramos dormir sin miedo. Pasaron varias semanas antes de que el pasado me alcanzara otra vez. Vivía tranquila con Claudio y doña Irene, aprendiendo a respirar sin miedo, cuando una mañana escuché a los vecinos comentar algo en la esquina. Un hombre apareció muerto en Guanajuato, decían. Dicen que fue por envenenamiento. No quise escuchar más, pero las palabras me siguieron como un eco. Supe de inmediato que hablaban de Agenor. No pregunté detalles. No era necesario. Su final ya estaba escrito desde la noche en que Genoveva levantó la botella. Sentí algo extraño al saberlo. No alegría, ni tristeza, sino una especie de silencio interior. Como si el alma, después de tantos años en guerra, al fin se permitiera descansar. No lloré. Solo cerré los ojos y respiré hondo. Pensé en él no como el monstruo que fue, sino como un hombre vacío, devorado por su propio odio. Comprendí que no había castigo más grande que morir solo, sin amor, sin nadie que lo llorara. Por primera vez, no deseé venganza. Deseé descanso. Para todos. Esa misma tarde, un cartero tocó a la puerta. Traía un sobre viejo, con mi nombre escrito en una letra temblorosa. «Viene de Guanajuato», dijo. Lo tomé con manos frías. Adentro había una carta y una medalla de la Virgen de Guadalupe. Reconocí la letra de Genoveva. El corazón me dio un vuelco. Me senté en la mesa, y con Claudio y doña Irene a mi lado, comencé a leer. Cada palabra era una mezcla de dolor y redención, como si su alma hablara desde el otro lado del tiempo. «Hija, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy en este mundo», comenzaba. «Sé que no fui la madre que necesitabas, ni la mujer que tu padre merecía. El miedo me convirtió en piedra. Pero tu valor me enseñó lo que es el amor verdadero. Perdóname por haber callado tanto. Por no haberte protegido cuando más lo necesitabas. Quiero que sepas que te vi escapar y que me fui en paz al saber que lo lograste. No guardes rencor, hija. El rencor ata el alma al pasado, y tú naciste para volar libre». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía. Sus palabras me atravesaban, no como una herida, sino como una caricia tardía. El dinero que encontraste no es una herencia, es una reparación. Úsalo para estudiar, para ayudar a otros, para que ninguna niña vuelva a callar como tú y como yo. Hazlo en nombre de tu madre, y en el mío. No olvides que sobrevivir es también una forma de victoria. Al final,
La carta terminaba con una frase que aún resuena en mi corazón: te ganaste el derecho a vivir sin miedo. Vive. Guardé la carta en una caja junto a la foto de mis padres. Esa noche encendí una vela por Genoveva. No por la mujer que me hizo sufrir, sino por la que, al final, tuvo el coraje de enfrentar el infierno. Entendí que el perdón no borra el pasado, pero le quita el poder de destruirte. Mientras la cera se derretía, sentí que algo se liberaba dentro de mí. Era como si las voces del dolor, del miedo y de la culpa finalmente se quedaran en silencio. Claudio no dijo nada. Solo me abrazó. Doña Irene tomó la carta y la guardó con cuidado en un pequeño cofre de madera. Algunas historias pesan más cuando se callan, dijo. Y tú, hija, ya cargaste demasiado. Sus palabras fueron un bálsamo. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas. Por primera vez, el pasado no me perseguía en sueños. Se quedó atrás, en paz, como un libro cerrado después de la última página. Días después, llevé la medalla de la Virgen al altar de la iglesia del barrio. La coloqué junto a una flor blanca y una oración. No pedí nada. Solo di las gracias. Por haber sobrevivido. Por haber encontrado a mi hermano. Por haber recibido la carta que cerraba un ciclo de generaciones marcadas por el silencio. Sentí que, de alguna manera, todas las mujeres que vinieron antes de mí descansaban en ese instante. Y con ellas, descansaba también mi propia alma. Esa tarde, mientras regresaba a casa, el viento soplaba suave y el cielo se pintaba de un azul limpio. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de volver a mi reflejo, ni al sonido del agua. Me di cuenta de que ya no vivía huyendo. Caminaba con paso firme, sin mirar atrás, con la certeza de que el amor, aunque tarde, siempre llega. Y comprendí que el perdón no fue para ellos. Fue para mí. Para volver a ser libre. La vida en la Ciudad de México empezó a tomar un nuevo color. Ya no veía los edificios como sombras que me intimidaban, sino como señales de que el mundo era mucho más grande de lo que había conocido. Cada mañana salía a caminar con el corazón ligero, admirando el bullicio de los mercados, el aroma a pan dulce y café que llenaba las calles. La ciudad, con todo su caos, tenía algo hermoso. Nadie preguntaba de dónde venías, todos estaban demasiado ocupados en seguir adelante. Y eso, para mí, era libertad. Claudio seguía trabajando en la carpintería, y yo comencé a ayudar a doña Irene en un pequeño puesto de flores que tenía frente a la iglesia. Me encantaba ver cómo la gente compraba ramos para celebrar la vida o para despedirse de sus muertos. Aprendí que las flores, como las personas, tienen su tiempo para florecer y marchitarse. Pero lo importante no era el final, sino haber tenido el valor de abrirse al sol. Cada pétalo que tocaba me recordaba algo que había olvidado, aún era capaz de crear belleza. Con el dinero que había guardado, decidí inscribirme en clases nocturnas. Quería estudiar, aprender, entender el mundo más allá del dolor. Los libros se convirtieron en mis aliados. Leía sobre justicia, sobre mujeres que habían enfrentado sus propias guerras y sobrevivido. Me veía reflejada en ellas. Descubrí que el conocimiento era otra forma de libertad, una que nadie podía arrebatarme. Y mientras más aprendía, más claro se volvía mi propósito: ayudar a otras mujeres a no pasar por lo que yo pasé. Doña Irene, siempre sabia, me animó a seguir. Tienes una voz fuerte, hija, y el mundo necesita escucharla. Sus palabras me dieron el impulso que necesitaba. A los pocos años terminé la preparatoria y, con el apoyo de una abogada que conocí en la iglesia, logré entrar a la universidad para estudiar Derecho. Cada vez que cruzaba la puerta de esa facultad, pensaba en mi madre, en Genoveva, en todas las que no tuvieron voz. Yo estudiaba por ellas. Cada examen aprobado era una pequeña victoria contra el silencio. El camino no fue fácil.
Hubo días en que las heridas del pasado intentaron regresar, en que los recuerdos pesaban más que los libros. Pero aprendí a transformarlos en fuerza. Cada vez que dudaba, recordaba aquella frase de la carta: te ganaste el derecho a vivir sin miedo. Vive. Y viví. Trabajé duro, estudié, me equivoqué, me levanté. Fui descubriendo que sanar no es olvidar, sino aprender a caminar con las cicatrices como medallas. Las mías me recordaban de dónde venía, pero también hasta dónde había llegado. Un día, mientras ayudaba en la parroquia con un grupo de mujeres, escuché a una joven llorando en silencio. Me senté a su lado y le tomé la mano. No tuve que preguntarle nada, reconocí en su mirada el mismo miedo que un día habitó en mí. Le conté un poco de mi historia, sin entrar en detalles, solo lo suficiente para que supiera que no estaba sola. Fue entonces cuando entendí que mi dolor, por fin, tenía sentido. Había sobrevivido no solo para vivir, sino para ayudar a otras a hacerlo también. Con el tiempo, logré abrir un pequeño espacio que llamé Centro Renacer, donde brindábamos apoyo legal y emocional a mujeres y niños víctimas de abuso. No era un gran edificio, apenas una casa adaptada, pero tenía algo más poderoso: esperanza. Cada historia que escuchaba me recordaba la mía, pero también me mostraba que el amor y la empatía son capaces de reescribir cualquier destino. Allí descubrí que cuando compartes tu luz, las sombras pierden fuerza. Claudio siempre decía que me había vuelto la más valiente de la familia. Pero la verdad es que solo había aprendido a no rendirme. La vida me enseñó que la valentía no es no tener miedo, sino actuar a pesar de él. Y así seguí, día tras día, ayudando, escuchando, abrazando. A veces, al cerrar la oficina, me quedaba un rato mirando el atardecer desde la ventana. Los tonos dorados y rosados me recordaban los días en que todo era oscuridad. Y sonreía. Porque por fin había llegado la luz. Hoy, cuando camino por las calles de esta ciudad que un día me recibió herida y asustada, siento que cada paso es un agradecimiento. Ya no soy la niña del baño, ni la joven que escapó con miedo. Soy una mujer libre, entera, y mi historia, aunque marcada por el dolor, terminó convertida en una fuente de vida. A veces, al ver mi reflejo en los escaparates, me reconozco: soy yo, pero también todas las que no pudieron contarlo. Y en silencio, les prometo seguir hablando por ellas. Con el paso de los años, mi corazón empezó a sanar en lugares donde pensé que ya no crecería nada. El trabajo en el Centro Renacer me llenaba de propósito, pero también me recordaba lo frágil que sigue siendo la fe en las personas después de tanto daño. Yo decía que el amor no era para mí, que ya había vivido suficiente con el que Dios me daba. Pero la vida, con su manera silenciosa de sorprendernos, tenía otros planes. Y esos planes llegaron un día cualquiera, en forma de un hombre llamado Everaldo. Lo conocí cuando vino al centro buscando orientación legal para una vecina. Era carpintero, igual que mi padre y Claudio. Sus manos, marcadas por la madera, me recordaban al hogar. Me habló con respeto, con calma, sin intentar impresionar. Lo que más me llamó la atención fue su mirada. No había curiosidad ni compasión en ella, solo reconocimiento. Como si me viera no por lo que había sufrido, sino por lo que era ahora. Desde ese primer día, su presencia trajo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Durante meses nos cruzábamos por casualidad, o al menos eso creía yo. A veces llegaba con flores, que sobraron del taller, otras con pan dulce recién hecho. No hablábamos mucho, pero cuando lo hacíamos, el tiempo se detenía. Me contaba historias simples, del trabajo, de su madre, de los árboles que había aprendido a tallar de niño. Sus palabras eran suaves, como si temiera romper algo con solo hablar. Y yo, que había vivido entre gritos y silencios dolorosos, empecé a descubrir la belleza del silencio compartido. No fue fácil dejar entrar el amor. Había levantado muros tan altos que ni yo sabía cómo derribarlos. Pero Everaldo no intentó forzarlos.
Esperó. Me miraba con paciencia, como quien sabe que las cosas verdaderas toman tiempo. Un día, sin planearlo, le conté parte de mi historia. No toda, solo lo suficiente para que entendiera mis cicatrices. Pensé que se alejaría. Pero en lugar de eso, tomó mis manos y dijo, no tienes que explicarme nada. Te creo. Y si un día decides confiar, estaré aquí. En ese momento supe que el amor no grita, susurra. El tiempo pasó, y lo imposible se volvió cotidiano. Aprendí a reír sin miedo, a recibir sin pensar que debía devolver. Everaldo no llenó mis vacíos, me enseñó a no tenerles miedo. Me mostró que la ternura no es debilidad, sino fuerza en su forma más pura. Sus gestos simples, preparar café por la mañana, dejarme cartas con frases cortas, caminar conmigo en silencio, fueron reconstruyendo algo dentro de mí que creí perdido para siempre, la confianza. Y con ella, regresó la alegría. Nos casamos en una ceremonia pequeña, frente a un altar adornado con flores blancas que doña Irene preparó. No hubo lujos ni música, solo risas, lágrimas y promesas sencillas. Claudio me llevó del brazo, con el orgullo reflejado en los ojos. Cuando el padre pronunció las bendiciones, sentí que algo en mi alma se cerraba. No como una herida, sino como un ciclo. Había amado sin miedo. Había sido amada sin condiciones. Ese día entendí que el amor no siempre llega para salvarte, a veces llega cuando ya te has salvado sola. Nuestra casa era modesta, con paredes color crema y un pequeño jardín donde plantamos jazmines. Cada mañana el aroma llenaba las habitaciones, recordándome que la vida puede oler a esperanza. Everaldo solía decir que los jazmines eran mi reflejo, delicados, pero capaces de florecer incluso en tierra dura. Me hacía reír cuando lo decía, pero con el tiempo comprendí que tenía razón. Había pasado años sobreviviendo, y ahora estaba aprendiendo a vivir. A sentir sin miedo, a amar sin culpa. A veces, cuando lo veía dormir, pensaba en lo irónico que era que, después de tanto dolor, mi refugio terminara siendo un hombre. Pero no cualquiera. Uno que nunca intentó salvarme, sino acompañarme. Me enseñó que no todos los hombres hieren, que algunos curan solo con su forma de mirar. Con él aprendí que el amor verdadero no pide explicaciones ni exige perfección. Solo se queda. Y quedarse, después de tanto abandono, fue el mayor acto de amor que alguien pudo haberme ofrecido. Hoy, cuando preparo café y escucho el sonido del agua caer, ya no tiemblo. El baño, antes símbolo del miedo, se convirtió en lugar de calma. El agua, que antes congelaba mi piel, ahora me despierta. La vida volvió a ser sencilla. Me miro al espejo y veo a una mujer que ha conocido el infierno, pero eligió el cielo. Y a mi lado, un hombre que no vino a rescatarme, sino a recordarme que merecía paz. Eso, más que amor, es redención. Con los años entendí que mi historia no podía quedarse en el silencio. Había sobrevivido, sí, pero no bastaba con seguir viva. Sentía dentro de mí una voz que pedía salir, no para revivir el dolor, sino para transformarlo en algo que tuviera sentido. Fue entonces cuando decidí dedicarme por completo al Centro Renacer, ese pequeño espacio que había nacido de mi necesidad de sanar y que ahora se había convertido en un refugio para muchas otras mujeres. Cada rostro que llegaba con miedo me recordaba a la niña que fui, temblando detrás de una puerta cerrada. El primer día que una mujer se acercó para contarme su historia, no supe qué decir. Solo la abracé. Y en ese abrazo entendí que a veces no se necesitan palabras para sanar, sino presencia. Con el tiempo, el centro se llenó de vida, risas, llantos, niños corriendo, mujeres aprendiendo a leer, a escribir, a defenderse. Muchas llegaban con la mirada vacía, y verlas marcharse con esperanza era como ver florecer un jardín en medio del desierto. Cada historia de superación era una pequeña victoria sobre el silencio que tanto daño nos había hecho. Empecé a hablar en escuelas,
iglesias y radios comunitarias. Contaba mi historia sin miedo, no como una herida abierta, sino como una cicatriz que enseñaba. Decía, el silencio protege al agresor, no a la víctima. Y cada vez que alguien me escuchaba llorar o asentir, sabía que una cadena más se rompía. Había descubierto el poder de la verdad, no para castigar, sino para liberar. Porque cuando una mujer se atreve a contar su historia, se vuelve la voz de muchas que aún no pueden hacerlo. Con el tiempo, el Centro Renacer creció. Personas de todas partes venían a ofrecer ayuda, abogados, psicólogos, maestras, voluntarios. A veces me quedaba despierta hasta tarde revisando casos, escribiendo informes, soñando con un futuro donde ninguna niña tuviera que aprender el lenguaje del miedo. Había noches en que el cansancio me vencía, pero entonces recordaba la promesa que le hice a Genoveva: ayuda a otras. Esa promesa se convirtió en mi motor, en la razón por la que cada amanecer valía la pena. Un día recibí una carta anónima. Era de una mujer que había asistido a una de mis charlas. Decía, gracias por hablar. Yo también tuve miedo, pero ahora me atreví a denunciar. Mi hija no crecerá con el silencio. Lloré al leerla. Comprendí que mi voz, que una vez fue ahogada por los gritos, ahora servía para romper cadenas. En ese momento supe que mi historia no había sido un castigo, sino una misión. Que Dios, en su misterio, había transformado mi sufrimiento en propósito. Everaldo siempre me acompañó en cada paso. A veces me esperaba en la puerta del centro con flores o café, otras se quedaba ayudando a reparar lo que se rompía. Tú sanas con palabras, yo con manos, decía sonriendo. Y tenía razón. Juntos formamos un hogar donde el amor se multiplicaba, no solo entre nosotros, sino en cada vida que tocábamos. Había días duros, sí, pero la fe los volvía livianos. Cada lágrima que alguien dejaba en mis hombros era una oración que el cielo escuchaba. Un año, recibí un reconocimiento del municipio por mi labor social. Recuerdo haberlo sostenido en las manos con una mezcla de orgullo y humildad. No lo sentí como un premio para mí, sino para todas las mujeres que habían tenido el valor de seguir. Para mi madre, para Genoveva, para las niñas que aún no sabían que eran fuertes. Aquella placa decía, por su lucha y su ejemplo, pero yo sabía que lo que realmente debía decir era, por haber sobrevivido y elegido amar. Hoy, cuando camino por los pasillos del centro y escucho las risas de las mujeres que empiezan de nuevo, siento una paz que no se parece a nada. A veces las observo sin que me vean, y me maravilla su capacidad de renacer, de reinventarse, de perdonar. Me recuerdan que la esperanza no muere ni siquiera en los lugares más oscuros. Solo espera una chispa. Y si mi historia puede ser esa chispa, entonces todo lo que viví tuvo un propósito. He comprendido que la verdadera justicia no siempre llega en los tribunales, sino en los corazones que vuelven a latir sin miedo. Esa es mi victoria. No castigar a quien me dañó, sino sanar lo que él nunca pudo destruir, mi espíritu. Por eso sigo aquí, cada día, mirando a los ojos de las que llegan y diciéndoles con firmeza, no estás sola. Tu voz importa. Tu vida vale. Porque sé, desde lo más profundo de mi alma, que cuando una mujer se levanta, el mundo entero se ilumina un poco más. Hoy, a mis 73 años, miro hacia atrás y me parece increíble haber llegado hasta aquí. No porque mi vida haya sido fácil, sino porque aprendí que incluso del dolor más profundo puede brotar la luz. Hay cicatrices que el tiempo no borra, pero ya no duelen. Se vuelven mapas, recordatorios de todo lo que hemos superado. A veces me pregunto cómo seguí adelante cuando todo parecía perdido, y la respuesta siempre es la misma, porque el amor, aunque tardío, siempre llega a tiempo. He comprendido que la vida no se trata de olvidar lo que nos hirió, sino de darle un sentido. Cada lágrima tiene un propósito, aunque no lo entendamos al momento. El sufrimiento, cuando se transforma, se vuelve fuerza. Y esa fuerza,
compartida, se convierte en esperanza para otros. Hoy sé que no nací para ser víctima, sino testimonio de lo que puede hacer la fe cuando el miedo ya no manda. No tengo vergüenza de mi historia. Tengo orgullo. Porque sobrevivir también es una forma de victoria. A veces, cuando las mujeres jóvenes vienen a verme al centro, me miran con asombro, como si no creyeran que una abuela pueda entender su dolor. Entonces les sonrío y les digo, no hay heridas viejas ni nuevas. Solo corazones que aún no han aprendido a perdonarse. Les cuento que la sanación no ocurre de golpe, sino poquito a poco, como el amanecer que entra por la ventana después de una larga noche. Que no se apresuren. Que no se rindan. Que sigan respirando, aunque el aire pese. Cada vez que cuento mi historia, siento que una parte del pasado se disuelve en el aire. Ya no me duele hablar de Agenor, ni de la niña que fui. Porque esa niña, aunque rota, fue valiente. Y esa valentía me trajo hasta aquí. Si algo quiero que recuerden quienes me escuchan, es esto: no somos lo que nos hicieron, somos lo que decidimos hacer con lo que nos pasó. Esa frase, escrita en la pared del centro, se ha convertido en mi lema, en mi oración diaria. Sigo creyendo en Dios. No en el Dios que castiga, sino en el que espera. En el que estuvo conmigo en cada baño frío, en cada noche de terror, en cada amanecer en silencio. Nunca me abandonó, solo esperó a que yo lo buscara desde mi propia fuerza. Y cuando lo hice, lo encontré en los lugares más simples, en una taza de café, en la sonrisa de mis nietos, en el olor a jazmín de mi jardín. Allí supe que la fe no necesita templos. Vive en los pequeños milagros de cada día. A veces me siento en el porche, con Everaldo a mi lado y mis nietos jugando alrededor. Los miro y agradezco. Agradezco cada herida que me trajo hasta este momento. Porque sin ellas, no habría aprendido a amar de verdad. Las risas de mis nietos son la prueba de que el mal no venció, de que la oscuridad no tiene la última palabra. Cada carcajada es una bendición que le arranca una victoria al pasado. Y mientras los escucho, pienso que la vida, al final, siempre encuentra la forma de volver a florecer. He conocido muchas mujeres que creen que sus historias se acabaron con el dolor. Yo también lo creí una vez. Pero el dolor no es un punto final, es una coma. Después viene la reconstrucción, la esperanza, el renacer. Si estás escuchando mi voz ahora, si alguna vez sentiste que ya no podías más, quiero decirte esto: no todo está perdido. Tu historia no termina en el miedo. Comienza en el momento en que decides no callar más. Por eso, si mi historia toca tu corazón, te invito a hacer algo. No por mí, sino por ti. Escribe tu verdad. Cuéntala. No permitas que el silencio te robe la voz. Porque en cada palabra dicha con valentía, el mundo se vuelve un poco más justo. Y si alguna vez el miedo vuelve a susurrarte, respóndele con fe. Recuerda, sobrevivir no es suficiente. Hay que vivir, y vivir sin miedo es el acto más sagrado que existe. Y antes de despedirme, quiero darte las gracias por escucharme, por dejarme entrar en tu casa y en tu corazón. Si esta historia te recordó tu fuerza, dale un me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite saber que todavía hay esperanza. Porque aunque el pasado duela, el presente puede ser el comienzo de todo lo nuevo. Y nunca lo olvides, las cicatrices no definen quiénes somos. Son la prueba de que sobrevivimos. Y así termina mi historia, aunque en realidad, creo que las historias como la mía nunca terminan del todo. Porque cada vez que una mujer se atreve a romper el silencio, una parte de nosotras vuelve a vivir. Contar mi verdad no fue fácil, durante años pensé que al hacerlo, reviviría el dolor. Pero descubrí que hablar no hiere, libera. Que cada palabra que pronunciamos con valentía se convierte en una semilla de esperanza en el corazón de quien escucha. Hoy entiendo que no sobreviví por casualidad. Sobreviví para contar, para acompañar,
para recordarle al mundo que incluso desde las ruinas, se puede construir amor. Mi historia ya no me pertenece solo a mí y pertenece a todas las que callaron, a las que aún temen, a las que un día escucharán y dirán, si ella pudo, yo también. Y ese pensamiento, tan pequeño, tan simple, puede cambiar destinos. Porque la esperanza, cuando se comparte, se multiplica. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escucharme con el corazón abierto, por permitirme ser tu compañía por unos minutos. Si esta historia te tocó, te invito a dejar tu me gusta, a suscribirte al canal Diario de la Abuela, y a compartir este video con alguien que necesite creer otra vez en la fuerza de la vida. Cada suscripción, cada comentario, es una forma de decirle al mundo que las voces de las mujeres mayores también importan, también enseñan, también sanan. Y antes de despedirme, quiero dejarte una pregunta. ¿Qué harías si dejaras de tener miedo? Piénsalo. Porque quizás ahí, justo en esa respuesta, empiece tu propia historia de libertad. Yo soy Genivia Rodríguez, y si algo aprendí en mis 73 años es que el pasado no define quién eres, tu valentía sí. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video, mis queridos. Y recuerden, las cicatrices no son el final, son el comienzo de una nueva piel.